Muy buenas, yo soy Brandon Medina, estudiante de la Universidad Santiago Mariño en la especialidad de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico. En esta oportunidad les estaré comentando un poco sobre la protección catódica. Vamos a tocar distintos temas de interés, como por ejemplo qué es la protección catódica, qué perjuicios económicos conlleva la presencia de esta en los materiales, por qué es importante controlarla y demás temas de interés. Vamos a comenzar por destacar cómo fue el inicio de la protección catódica, ya que fue descrita por primera vez por Henry Davy en una serie de documentos presentados a la Royal Society en Londres en 1824. Después de una serie de pruebas, la primera aplicación fue en 1824, ese mismo año. Este dispuso un ano de sacrificio de hierro a la plancha de cobre del casco de un buque por la línea de flotación, y esto redujo drásticamente la velocidad de corrosión del cobre. Sin embargo, con el tiempo pues no fue viable por distintos motivos, y se dejó de utilizar. ¿Por qué es importante evitar la corrosión? La corrosión es un fenómeno que permanentemente interesa y muestra una importancia tecnológicamente, pues las pérdidas económicas que ocasiona pues son interesantes y obviamente trae perjuicios directos e indirectamente. La reducción de oxígeno es la semirreacción catódica dominante en medios acuosos aireados, y su estudio destaca interés, como lo había comentado anteriormente, debido a la importancia de esta reacción en la tecnología de celdas de combustión y en la protección de deterioro de metales. Los paros de planta pueden ocurrir y ocurren como resultado de la corrosión, provocando gastos directos e indirectamente en aspectos económicos y humanos. Dentro de los aspectos económicos podemos destacar mantenimiento preventivo, como la aplicación de recubrimientos, reposición del equipo que ha sido corroído, que ha sido afectado por la corrosión, pérdidas de productos valiosos, la seguridad, ya sea de los trabajadores y de la empresa como tal. Y pues obviamente en el plano ya del bienestar social, pues las condiciones insalubres que pueden llegar a ocasionar o que pueden llegar como producto de la corrosión, agotamiento de los recursos naturales, apariencia de las instalaciones, de los materiales utilizados, debido a que un material corroído generalmente pues, se ven a simple vista que son que están en unas condiciones bastante deplorables. Pero en sí, ¿qué es la protección catódica? La protección catódica se define como el método de reducir o eliminar la corrosión de un metal, haciendo que la superficie de este funcione completamente como cátodo cuando se encuentra sumergido en un electrolito. Se debe recordar que el cátodo es aquel electrodo donde se desarrolla la reacción de reducción y prácticamente no ocurre corrosión alguna. Antes de aplicar la protección catódica, las estructuras corroíbles presentan áreas catódicas y anódicas. Estas son aquellas donde la estructura se corroe. Por lo tanto, si todas las áreas anódicas se pudieran convertir en catódicas, la estructura completa funcionaría como un cátodo y la corrosión sería eliminada por completo. Conocido ya qué es la protección catódica, podemos hablar un poco sobre las aplicaciones que tienen estas dentro de la industria. La aplicación de los sistemas de protección está dado por ciertas características de la estructura por proteger y del medio que la rodea. Es aplicable solamente a los metales que están rodeados por un electrolito, tales como el agua o la humedad del suelo. Ha tenido su principal intervención en tuberías o ductos subterráneos expuestos a la humedad, donde si el suelo fuese totalmente seco, tal protección no sería funcional, pero tampoco se presentaría la corrosión galvánica de la superficie metálica. En forma general, la protección catódica se aplica en los siguientes equipos:
de acuerdo con los distintos ambientes en los que se presenta la corrosión. Tipos de protección catódica. Comencemos por definir un poco o conversar un poco sobre la corriente galvánica. La protección catódica por corriente galvánica para tuberías es un fenómeno electroquímico que se manifiesta al conectar la superficie externa de la tubería, que funciona como cátodo, con un par más activo, que se oxida en vez de la superficie exterior de la tubería de acero. Por aquí les dejo un esquema en donde podemos observar el proceso. Y cuando la protección catódica es por corriente impresa, esto se logra gracias a la corriente que se le suministra. La fuente de corriente es el caso de la protección catódica por corriente impresa. Se obtiene de un proveedor externo, generalmente un transformador rectificador, a partir de una fuente de corriente alterna. El metal que se desea proteger se conecta al polo negativo de la fuente de poder y el ánodo se conecta a la terminal positiva. Llegados a este punto, podemos hablar sobre la justificación económica para el método de protección catódica frente a la corrosión. Sabemos que hay numerosos defectos que nos beneficia o nos aporta la corrosión al momento de ser utilizado o de ser detectada dentro de la industria, ya sea en materiales ferrosos o no ferrosos, pues siempre conlleva problemas tanto técnicos como económicos. Algunas de las pérdidas que puede generar dentro de esta empresa, podrían ser costos por reposición de equipos, costos de inspección y mantenimiento, demandas y daños a terceros, pérdidas por contaminación de productos, entre otros innumerables factores que pueden llegar a afectar. En este sentido, se ha aclarado que los principios fundamentales sobre los que se desarrollan las reacciones de corrosión dan como resultado que muchas industrias pueden resolver los problemas de corrosión más fácilmente que antes. Con base a esto, podemos destacar que quizás el problema no sea disminuir la corrosión al máximo, sino ser disminuido al mínimo con la aplicación de la protección catódica. En este sentido, y para cerrar, destaquemos la importancia de la protección catódica en el mantenimiento. El mantenimiento mecánico tiene el principal objetivo de tener en óptimas condiciones los activos de una industria, o los activos a los que se le está haciendo un monitoreo de todo el proceso que se genera en la industria. Por lo tanto, como lo dije anteriormente, la corrosión es casi imposible evitarla. Es por ello que el aplicar y conocer los métodos para la protección catódica y así poder contrarrestar la aparición de la misma, logrando alargar la vida útil de todo aquel proceso en donde esté involucrada la corrosión, y mucho más aún de materiales que estén afectados normalmente o por un periodo de tiempo muy prolongado por superficies o ambientes en los que se beneficia la aparición de la corrosión. Nosotros como ingenieros mecánicos, o de mantenimiento mecánico mejor dicho, debemos tener la iniciativa de saber manejar este fenómeno que básicamente es muy normal y es muy frecuente verlo a simple vista en alguna maquinaria o en algún proceso en donde los medios pues son bastante agresivos y permiten que el material pues se vaya deteriorando poco a poco. Bueno, y con esto cerramos. De verdad, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y les haya servido de mucho esta ponencia.